Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer los fundamentos de la fe. Segunda sesión. Cree en el Señor Jesús. Introducción. Como vimos en la última sesión, el arrepentimiento, es decir, el cambio de vida, es esencial en el cristiano. Recordamos de nuevo la porción de Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos que somos aceptos a Dios al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal y nuestro Señor. Recibiendo a Jesucristo, somos revestidos de Jesucristo, su sangre sobre nosotros, espiritualmente hablando. Nos justifica ante Dios Padre. Podemos ver a la luz de este versículo que la persona de Jesucristo es fundamental en la fe cristiana. En Hechos 16:30 encontramos la historia de un carcelero que se hizo cristiano cuando Pablo y Silas eran prisioneros. Después de un terremoto que hizo que las puertas de la prisión se abrieran, el carcelero se dio cuenta de la realidad de Dios y se postró ante Pablo y Silas. Él hizo una simple pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue igualmente sencilla: cree en el Señor Jesús. Un verdadero cristiano no es aquel que simplemente cree que Jesús existió. La mayoría de la gente cree que el Jesús histórico existió. Eso no les hace cristianos necesariamente. Un verdadero cristiano sabe quién es realmente Jesús. Leemos en Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba esperando que el Padre Celestial diera a alguno de sus discípulos la revelación de quién era Él. Jesús no pretendía convencer con argumentos humanos a sus discípulos acerca de su divinidad. Esperaba que el Espíritu Santo le diera dicha revelación. Esta misma revelación es la que recibe la persona que se vuelve a Dios con todo su corazón. Esto produce la conversión verdadera. Esta revelación no puede ser producto del simple pensamiento natural humano, fruto de su intelectualidad o estudio, o simple aceptación por imposición o autoimposición. Como tal revelación solo puede ser dada. El dador de ella es el mismo Dios por su Espíritu. Simón Pedro no era mejor que el resto de los discípulos de Cristo. Solamente fue el primero en recibir la revelación de que Jesús de Nazaret era el Mesías. ¿Por qué? Porque es Dios quien escoge, no el hombre. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Muchas veces Dios da la mayor luz de sí mismo a aquellos que son desestimados y despreciados por la sociedad. ¿Por qué? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 28, 29. El Dios Altísimo escogió a un simple pescador inculto para darle a él primero la revelación más importante del universo, que Dios se había hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Al igual que ocurrió con Simón Pedro, cada verdadero cristiano recibe la misma revelación de quién es Jesús,
Pero Jesús no solo es Dios. Jesús vivió como verdadero hombre. 1. Jesús fue un hombre de verdad. Existen muchos documentos históricos, además de la Biblia, que dan testimonio de la existencia de Jesús. No solo reconocen que vivió, también nos cuenta que era un gran maestro y que hizo cosas extraordinarias. Hay mucha evidencia en la Biblia que nos demuestra la humanidad de Jesús, aunque su concepción fue el resultado de una intervención directa de parte de Dios por su Espíritu. Lucas 1, 34, 35. Su nacimiento en sí fue completamente normal. Mateo 1, 25. Jesús experimentó un desarrollo al igual que cualquier otra persona. Lucas 2, 40 al 52. Supo lo que era vivir en una familia. Marcos 6, 1 al 6. Como hombre que era, Jesús experimentó toda la serie de limitaciones que cualquier ser humano tiene, así como emociones. Él supo lo que era cansarse. Juan 4:6, tener hambre. Mateo 21:18 y tener sed. Mateo 11:19. Él supo lo que era estar feliz. Lucas 10:21 y triste. Mateo 26:37. Él supo lo que era sentirse asombrado. Lucas 7:9 y enfadado. Marcos 3:5. Él también sentía amor. Juan 11:5 y compasión. Mateo 9:36, por todos aquellos que le rodeaban. Él sintió aquel intenso dolor cuando le crucificaban. Marcos 14:33 a 36, y experimentó una muerte real. Lucas 23:33. Su humanidad era evidente por el hecho de que fue tentado en todo. Mateo 4, 1 al 11. Pero, como leemos en Hebreos 4:15, a pesar de ser así, él nunca pecó. La mayoría de los hechos de Jesús que vemos en la Biblia están centrados en los últimos 3 años de su vida y nos describe su ministerio terrenal. Durante ese tiempo, él enseñó a la gente acerca de las Escrituras y, a través de ellas, quién él era. Sanó a los enfermos, expulsó demonios de la gente y resucitó a los muertos. También hizo otros milagros. Por ejemplo, dio de comer a 5,000 personas con 5 pedazos de pan y 5 peces. Caminó sobre las aguas, detuvo tormenta, etcétera, etcétera. Todo ello en el poder del Espíritu Santo. 2. ¿Qué aspectos de la vida de Jesús son tan especiales? Las cosas que hizo. Jesús vivió una vida sin pecado. Él no solo nos enseñó que debíamos vivir en el nivel espiritual más alto, él vivió de acuerdo a su propia enseñanza. Esto constituyó todo un desafío para todos aquellos que le rodeaban. En Lucas 5:8, Simón Pedro se avergonzó delante de Jesús y le pidió que se apartara de él porque reconoció su pecado ante la presencia de uno que era sin pecado. No obstante, él mostró siempre su humanidad sin embajes. Las cosas que dijo. Muchos deseaban estar con él y escuchar sus enseñanzas. Al tener en cuenta las cosas que él decía, podemos ver que Jesús era diferente de cualquier otra persona que jamás haya vivido. Por las conversaciones de Jesús es evidente que estaba íntimamente familiarizado con su Padre. Cuando él oraba, recogido en Marcos 14:36, llamaba a Dios Abba, lo cual literalmente significa papaíto. Para los judíos eso era totalmente impensable. Ellos ni siquiera utilizaban la palabra Jehová, por temor y por un sentido torcido de respeto. Jesús usaba 2 términos en particular cuando se refería a sí mismo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Esto era un desafío directo a lo que le rodeaba.
Ser hijo de Dios era mucho demandar. El término hijo del hombre no solo habla de la humanidad de Jesús, sino que también se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a un ser divino. Daniel 7:13. Así que al usar ambos términos, Jesús daba a entender a la gente quién era Él en realidad. En sus enseñanzas, Jesús también usó descripciones de sí mismo, las cuales empezaba con el término yo soy. En hebreo esto quiere decir real o verdadero. Estas son algunas de sus descripciones. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy el buen pastor, Juan 10. Yo soy la puerta, Juan 10. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11. Yo soy el camino, Juan 14. Yo soy la viña, Juan 15. Cuando Jesús empleaba estos términos, Él expresaba una realidad. Estas demandas eran un desafío para los judíos. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios y le preguntó cuál era su nombre, Éxodo 3:14, Dios le respondió que su nombre era Yo Soy, es decir, Jehová o Yahvé. Así, Jesús al usar este término se describe a sí mismo como Dios, al utilizar su nombre. Jesús dijo en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús les estaba diciendo que si no creían que Él era Dios, sus pecados no iban a ser perdonados. Evidentemente, nadie puede creer de ese modo, si no es por don de Dios. De ahí que verdaderamente cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo hace por la elección del Padre. Efesios 1:3-5. Romanos 8:29-31. Esta fue la principal razón por la cual Jesús fue llevado a juicio. Su crimen era el de blasfemia, porque Él se autoproclamaba Dios, y esto por parte de todos aquellos no escogidos por Dios para salvación, que actuaba conforme a su religiosidad legalista y muerta. 3. Jesús es Dios. Mucha gente solo entiende la figura de Jesús en cuanto al tiempo en el que Él estuvo en la tierra. De hecho, mucha gente solo piensa que Jesús fue simplemente un buen hombre que vivió 33 años y que luego fue crucificado y murió. Mientras que la Biblia claramente nos muestra que Jesús tuvo un nacimiento normal. También nos dice que Jesús existió antes de llegar a ser hombre. Algunas de las más asombrosas referencias acerca de la existencia de Jesús antes de su nacimiento aquí en la tierra pueden ser vistas en su propia enseñanza. En Juan 8:42 Jesús dijo, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. También en Juan 5:36 Jesús dijo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las enseñanzas de Jesús revelan el hecho de que Él vino de Dios a la tierra a llevar a cabo una tarea específica, morir en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, creando el camino hacia Dios para todos nosotros. ¿Qué es lo que Jesús hacía antes de nacer? En cuanto a nosotros, la pregunta no tiene sentido. Nosotros no existíamos, pero este no era el caso de Jesús. Leamos Juan 1:1-14. Jesús, el Verbo. En este pasaje, Juan explica claramente quién es Jesús y le describe como el Verbo. Ahora bien, ¿por qué Juan llamaría a Jesús con un nombre así? Si prestamos atención al significado original del término verbo, podemos obtener alguna aclaración acerca de lo que Juan nos quiere decir. El término que se traduce al español por verbo es la palabra griega logos. Los griegos usaban el término logos, que podríamos traducir como la palabra en acción, la causa final o el porqué, o razón de ser. Por ejemplo,
Al estudiar una área en particular de interés académico, los griegos intentarían encontrar el logos o por el porqué. Esta es la misma raíz empleada en muchas disciplinas científicas, humanísticas, etc. Por ejemplo, la palabra griega bios, vida. El estudio de la vida se llama bios logos, biología, o sobre la palabra psique, mente en griego. Obtenemos el término psiche logos, psicología. Así es que, describiendo a Jesús como el logos o el verbo, Juan nos está diciendo que Jesús él mismo es el porqué de todas las cosas, la razón por la cual todo lo que existe. Jesús es la respuesta final a todas nuestras preguntas. Evidentemente Jesús es Dios. Él es la razón de la misma existencia. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Así pues, ¿qué es lo que Juan nos está diciendo específicamente acerca de Jesús en este pasaje que acabamos de leer? Que Jesús existió antes de empezar el tiempo. Jesús estaba con Dios. Jesús era Dios. Jesús creó el universo. Jesús se hizo hombre y vivió entre nosotros. Todos estos hechos son esenciales para poder entender quién es Jesús. Él es plenamente Dios y vino a la tierra como un hombre de verdad. Jesús, por lo tanto, tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es perfecto Dios y perfecto hombre a la vez. Que el Dios Todopoderoso había de venir a la tierra ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Leemos en Zacarías 2:10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí yo vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. O el Salmo 53. Vendrá nuestro Dios y no callará. O en Isaías 62:11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. 4. Jesús escogió hacerse hombre y morir por nosotros. En el plan de Dios para la redención de los escogidos estaba el que él mismo, en la persona del Hijo, se hiciera hombre, con la diferencia de ser sin pecado. Jesús no participó de nuestra naturaleza caída. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 le llama el segundo Adán. Esa condición de pureza total le permitía ser nuestro sustituto a la hora de morir por nosotros. Para cumplir con la demanda de justicia de Dios, alguien tenía que morir, para dar su vida por los demás. Ese alguien no podía ser cualquier pecador, ya que todo pecador por ley debía morir a causa de sus propios pecados. Por lo tanto, ese alguien debía ser sin pecado. Todo pecador por la ley debía morir a causa de su propio pecado. Por lo tanto, ningún pecador podía morir por otro pecador. Solo Cristo, por no tener pecado, podía morir por todos nosotros pecadores. Ya en el Antiguo Testamento, una vez al año, el sumo sacerdote sacrificaba un animal por los pecados del pueblo. Este animal era sin mancha ni defecto, simbolizando que el que iba a morir por la humanidad entera también había de ser sin mancha, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. El justo era Cristo, los injustos todos nosotros. Jesús llegó a ser una ofrenda sin pecado, apta para ser recibida por Dios. Él dio su vida y derramó su sangre una vez y para siempre. Hebreos 10:12, para que todo el que cree en Él y confiesa que Él es el Señor de sus vidas, no muera como consecuencia de su pecado. Gracias a la muerte de Jesús y al derramamiento de su sangre, nosotros somos o estamos perdonados. Efesios 1:7. Con conciencia limpia. Hebreos 9:14.
continuamente purificado de pecados si caminamos cubiertos por su sangre. 1 Juan 1:7. Hecho completamente justo ante los ojos de Dios. 2 Corintios 5:21. Hechos santos y apartados para Dios. Hebreos 10:19. Acepto para entrar en la presencia de Dios. Hebreos 10:19. En victoria frente a la acechanza del diablo. Apocalipsis 12:11. 5. ¿Por qué resucitó Jesús? De nada hubiera servido la muerte de Jesús si hubiera permanecido en la tumba. Todo hubiera quedado en una bonita historia religiosa y poco más. Pero no podía Jesús quedarse en la tumba. Su tumba está vacía. Jesús resucitó porque al ser justo, la muerte no le podía retener. Viendo el Padre que el justo estaba muerto, le dio vida de nuevo, resucitándole de entre los muertos. Cristo triunfó sobre el diablo en la cruz. Colosenses 2:15. No obstante, la resurrección de Cristo constituye un doble triunfo, no solo sobre el diablo y sus huestes, sino también sobre la muerte. Efesios 2:1-4:6. Además, gracias a él, la humanidad redimida participa de ese triunfo. Por lo tanto, ese triunfo es triple. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15:21. La resurrección de Cristo es nuestra vida. Como resultado de la resurrección de Jesús podemos conocer una nueva vida ahora. Romanos 6:4. Un nuevo propósito para vivir según la voluntad de Dios. Colosenses 3:1-4. Que resucitaremos a vida eterna. Filipenses 3:20-21. Tras la resurrección de Jesús, el Señor no solo se apareció a sus 12 discípulos predilectos, sino también a más de 500. 1 Corintios 15:6. Ante tanto testigo, todo ello constituye una prueba irrefutable de que volvió a la vida después de muerto. Luego el Señor volvió al cielo, Lucas 24:51, donde está sentado a la diestra del Padre, Efesios 1:20. Un día, cercano ya, Él volverá por los suyos, resucitando a sus muertos y arrebatando a sus vivos, llevándoselos al cielo, antes de que vuelva en gloria a esta tierra a inaugurar su reino milenial y a juzgar a la humanidad. 1 Tesalonicenses 4:13-18:1. 1 Corintios 15:51-54. Apocalipsis 19:11-21. 20:1-6. Mateo 25:31-46. Por lo tanto, debemos aquí decir con toda alegría que estamos esperando el arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:13-18, de todos aquellos que amamos de verdad la venida del Señor Jesús. Él un día prometió que volvería a por nosotros y creemos que ese día no va a tardar mucho ya. 6. La cena del Señor. El Señor Jesús, además del bautismo, nos dio otra ordenanza, la Santa Cena. En 1 Corintios 11:23-27 encontramos el relato más antiguo. Ese escrito es anterior a los Evangelios, de la institución de la Santa Cena o Eucaristía o Acción de Gracias. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El relato de Pablo es similar al de Lucas. El apóstol Pablo nos enseña lo que él mismo había recibido de parte del Señor. La noche de Pascua, que fue entregado para ser crucificado, el Señor Jesús dio una ordenanza a sus discípulos y por extensión a todos nosotros. El propósito de tomar el pan que simboliza su cuerpo partido, es decir, muerto por todos nosotros, es de recordar lo que una vez y para siempre Él hizo por todos nosotros, los que creemos, en la cruz del Calvario.
El Señor quería hacernos entender el valor de su muerte en la cruz, representada aquí por la participación del pan, que sería su cuerpo. Todo lo que comemos ese pan, estamos diciendo con ese acto que una vez y por la fe recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. También cada vez que lo tomamos, estamos haciendo memoria de Él, es decir, públicamente anunciamos quién es Él y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. La celebración de la cena del Señor no es un sacrificio o misa, sino una acción de gracias, de la palabra griega Eucaristía. El pan es el que simboliza el cuerpo del Señor, pero su cuerpo es el que literalmente fue partido y entregado en la cruz por todos nosotros. Por eso tomamos el pan, no para recibir la salvación, porque esta ya la tenemos por la fe en lo que Él ya hizo en la cruz, sino como recordatorio y acto testimonial de que Él es el Salvador y el Señor de nuestra vida. Sigue el texto de 1 Corintios 11. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. El pan es a su cuerpo lo que la copa es a su sangre derramada por todos y cada uno de nosotros nos protege de la ira de Dios. Versículo 25. Después de haber cenado, después de dar gracias, Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos. Comieron y seguidamente, después de cenar, Jesús tomó la copa diciendo que ese era el nuevo pacto. Cuando dice haced esto, en el griego original sería seguid haciendo esto. En otras palabras, no es un acto único, sino que Cristo nos manda que bebamos de la copa cada vez y que cuando lo hagamos, haciéndolo en su memoria, es decir, en su recuerdo. En otras palabras, cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos rememorando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Este acto dio lugar a un Nuevo Testamento o pacto, iniciado por Dios. El Antiguo Testamento es aquel en el que Dios había concentrado un pacto con Israel y así se había convertido en el pueblo elegido suyo. Pero como lo profetizó Jeremías 31:31-34, este pacto antiguo habría de ser reemplazado por uno nuevo basado en el perdón de los pecados y la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. La muerte de Cristo es, por consiguiente, la base para este nuevo pacto que está representado en la copa. El exclamar todas las veces que la bebiereis parece indicar que debía hacerse con frecuencia, aunque no indica un tiempo en concreto. Sigue el relato de 1 Corintios 11. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 11:26. Cristo mandó que sus discípulos les recordara en forma perpetua mediante la Eucaristía. Esto es espiritualmente poderoso, más de lo que podemos llegar a imaginar. Los ángeles se gozan y Dios envía bendición sobre el cuerpo de Cristo reunido en su nombre. Cada vez que se anuncia la muerte de Cristo, se le está recordando al diablo su derrota y su futura condena en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Cuando dice así, pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, nos indica que esta celebración se puede efectuar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, con libertad, en el hogar con algunos creyentes, en el campo, etc., siempre en el contexto de la unidad y dando la gloria de Dios. Cuando el Señor vuelva, acabará el anunciar su muerte, porque ya no tendrá más sentido. ¿Quién puede participar de la Santa Cena? Todo aquel que haya nacido de nuevo, que tenga a Cristo como su Salvador y Señor. Todos los verdaderos cristianos somos llamados a participar no solo del pan, sino también del contenido de la copa. Recordemos que todos somos real sacerdocio. 1 Pedro 2:9. Sin embargo, hay que hacer una advertencia aquí.
Cualquiera que guarde algo en contra de alguien debería abstenerse de participar de la Santa Cena. El que guarda algo en contra de algún hermano atenta contra el cuerpo de Cristo, por lo tanto come y bebe indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 27. Así es que tomar la cena del Señor indignamente sería tomarla en lo físico, pero estando ausente lo espiritual, es decir, sin discernir el cuerpo. A la hora de participar de la Santa Cena, y sobre todo por el hecho de que el participar esto indica que se realiza junto con otros, deberemos ser muy conscientes de cómo están nuestras relaciones con los demás. No podremos participar si andamos sin perdonar o si no buscamos la paz con el hermano. Sin embargo, cabe hacer notar que a la hora de participar de la Santa Cena, Dios no nos demanda una perfección absoluta, cosa imposible en esta vida. Algunos exhortan a no participar de la Santa Cena si se tiene lucha o dificultad de carácter, cosas con las cuales el Espíritu Santo está tratando en la vida del creyente. Esto es un error. Una cosa es pecado claro y evidente, otra cosa es el proceso de santificación. Nadie es perfecto, por lo tanto, nadie podría participar de la Santa Cena. Como vimos, es la voluntad del Señor que celebremos a menudo dicho acto. Hay por ahí costumbres por las cuales la Santa Cena se toma cada 2 o 3 meses después de una preparación tan exhaustiva como muchas veces forzada. La verdad es que si Cristo mora en nosotros, en cualquier momento podremos participar del privilegio de la Santa Cena. Conclusión: Jesús fue un hombre de verdad. Jesús tenía tal intimidad con el Padre que le llamaba Abba, es decir, papaíto. Nosotros también disfrutamos de ese privilegio. Jesús, además de perfecto hombre, es perfecto Dios. Él es el yo soy, es decir, Jehová al igual que el Padre. Jesús es Dios. Jesús es el Verbo, el porqué de la existencia de todo lo creado. Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús, hombre, no participa de nuestra naturaleza caída. Todo pecador, por la ley, debía morir a causa de sus propios pecados. Por lo tanto, ningún pecador podía morir por otro pecador. Solo Cristo podía morir por nosotros, pecadores, por no tener el pecado. El sacrificio de Jesús se realizó una vez y para siempre. Hebreos 10, 12. Al ser el justo, la muerte no podía retener a Jesús. Él resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús supone un triple triunfo. Derrotó a Satanás y sus huestes. Derrotó a la muerte. Levantó a toda la humanidad redimida. La esposa de Cristo espera su transformación. 1 Corintios 15, 51. Y los muertos en Cristo, su resurrección, para entonces ser todos arrebatados. 1 Corintios 15, 51-53, 1 Tesalonicenses 4, 13-18. Jesucristo mismo instituyó la Santa Cena la noche que fue entregado. Este es el nuevo pacto o Nuevo Testamento. Todo nacido de nuevo puede y debe participar de la Santa Cena. Habiendo estudiado a fondo lo que significa realmente creer en el Señor Jesús, en la próxima sesión estudiaremos un acto que deberemos realizar por ordenanza del mismo Jesús. Es el bautismo en agua. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así te llegan notificaciones. Y también me puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624-593636.